Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente en esta hora. Gracias al Señor por este gran privilegio de reunirnos una vez más en su nombre. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse, hermanos, amén, y estar con ese deseo de aprender lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que vamos a comenzar nuestra reunión en esta hora. Vamos a hacer una oración todos juntos y pedirle al Señor que descierna palabra a nuestras vidas en esta hora. Así que ahí donde tú estás, vamos a inclinar nuestro rostro y orar al Señor por este tiempo, por este momento, para que el Señor pueda discernir palabra en nuestras vidas y que la palabra pueda caer en nuestros corazones y poderla poner en práctica. Amén. Te damos gracias, Dios Padre de la gloria, en esta hora, mi Rey Jesús, porque tú has sido bueno y maravilloso, Padre, agradecidos en esta hora por el tiempo tan maravilloso, el cual estamos aquí delante de tu presencia, papi, con un corazón anhelando de tu presencia, con un corazón necesitado, Dios. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos, bendícelos, guárdalos, protégelos, Dios. Ayúdanos a hacer tu voluntad en gran manera y tiempo. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios, que seas tú glorificándote en gran manera, Dios. Habla palabra en nuestras vidas, mi Rey Jesucristo. Úsanos en gran manera, Padre Santo. Te damos gracias, mi Rey Jesús, en tu santo y poderoso nombre, Padre de la gloria. Amén, amén y amén. La importancia de leer y meditar en la palabra de Dios. Ese va a ser el tema al cual vamos a enfocarnos el día de hoy. La importancia de leer y meditar en la palabra de Dios. Así que vamos todos juntos a compartir la pregunta de rompehielo que dice, pide un breve testimonio. Así que todo aquel que quiera compartir un breve testimonio, póngale pausa al video y podamos compartir de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así que comparte un breve testimonio. Gloria a Dios, qué bueno que ya todos compartieron, hermanos. Dios está aquí, ha sido bueno con nosotros. Su palabra nos enseña que su mano siga extendida para todo aquel que le cree. Y aquí estamos con salud, hermanos, y con el deseo de seguir adelante. Y todo eso es motivo, hermanos, amén, de compartir y testificar que al Dios que servimos es un Dios maravilloso. Amén. Así que vamos a compartir, vamos a preparar el ambiente con nuestra alabanza. Así que el que está encargado de la alabanza, póngale pausa al video y podamos preparar el ambiente para que el Señor se siga manifestando y que su presencia esté con nosotros. Amén. Qué bueno que ya todos compartieron la alabanza. Es muy importante, hermanos, también crear un ambiente espiritual, el cual el Señor se pueda manifestar y se pueda glorificar, hermanos, porque esto no es solamente una reunión, esto es un espacio el cual hemos designado para alabar al Señor y para encontrar respuesta a cada necesidad. Así que siempre muy bueno, hermanos. Amén. Así que vamos a compartir. Hablábamos que el tema se llama la importancia de leer y meditar en la palabra de Dios. Así que vamos a ir a Salmos 119, 11, hermanos. Abran sus Biblias y vamos a ir a Salmos 119, 11. Y nos dice así en el nombre de Jesús. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es lo que nos dice Salmo 119, 11, hermanos. Amén. Dice, el Hijo de Dios, el hombre y la mujer que ha nacido de nuevo, necesita comenzar a conocer las normas, parámetros de su Padre Espiritual establece. La palabra de Dios es la guía, es la carta de navegación, es la brújula, es el manual de instrucciones para el cristiano, porque por eso es la importancia de leer y meditar en ella. Entonces, es muy importante, hermanos, una vez que uno ha decidido comenzar una vida nueva con el Señor, poder asimilar que el Señor está anhelando que usted y yo podamos ser diferentes y el día de mañana marcar la diferencia. Por eso se nos invita, hermanos, se nos invita a en todo momento escudriñar la palabra del Señor, meditar en todas las cosas que el Señor ha hecho en nosotros. Porque uno de los factores es que eso nos aumenta nuestra fe, nos da la convicción, hermanos, nos da el deseo de seguir buscando a Dios, porque es lo que el Señor nos invita a hacer. Dice que la palabra es como un GPS a nuestras vidas, hermanos. La palabra nos enseña cómo conducirnos
La palabra nos enseña cómo hablar, cómo comportarnos. Por eso es importantísimo, una vez que usted se convierte al Señor, empezar a pautar nuestra vida y a empezar a depender de lo que el Señor nos enseña por medio de su mensaje, por medio de su palabra. Como aquí dice que son normas que el Señor establece. Amén. Son normas que el Señor establece. ¿Para qué? Para que las podamos poner en práctica y podamos sentir nuestra vida realizada como cristianos. Hay una expresión que yo la he compartido en muchas ocasiones. Uh, hay hábitos que uno debe implementar en nuestras vidas, hábitos de leer, hábitos de meditar, hábitos de escuchar alabanzas, hábitos de compartir a Dios, hermanos. Entonces, si uno que se convierte al Señor, si en los primeros 3 meses no hacemos ese hábito positivo de buscar al Señor, se nos va a ser más complicado ya en una edad madura espiritualmente querer iniciar. Pero gloria a Dios, el Señor nos invita en que nos mantengamos involucrados en ese ambiente. ¿Para qué? Por uno de los factores es algo que el Señor ha delegado para nosotros y claro, al hacerlo va a haber mucho beneficio en mi caminar, como en mi caminar siendo el Señor, hermanos. Entonces, dice que por eso es muy importante meditar en ella. Muchas ocasiones yo he compartido, no requerimos sabernos la Biblia, hermanos, de pasta a pasta. Si usted y yo tenemos 2 versículos que nos han hecho fuertes, tenemos 2 versículos que nos gustan, que nos alimentan espiritualmente y siempre meditamos en ello y en tiempo duro, en tiempo de enfermedad, están ahí presentes en mi mente y los pongo en práctica, eso vale más, hermanos. Por eso es muy importantísimo que usted y yo deleguemos la palabra para que alimente mi ser, porque es alimento vivo, que refresca, que regenera, que reaviva, hermanos. Por eso hay que mantenernos activados siempre, hermanos, en la búsqueda de conocimiento, en la búsqueda de aprendizaje, en la búsqueda de bendiciones. La palabra del Señor va a ser la respuesta. Leer la Biblia, meditar en ello, nos va a hacer más fuertes, tanto espiritualmente y tanto como en conocimiento, hermanos. Ahora, hay una pregunta. La pregunta es, ¿por qué debo leer la palabra de Dios? Miren lo que nos dice Salmo 119, 97. Ahí donde estábamos conectados. Vamos a ir al 119, 97. Y nos dice así en el nombre de Jesús. 97, amén. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Entonces, todo eso, hermanos. La pregunta es, ¿por qué debemos leer la palabra del Señor? La palabra del Señor es alimento espiritual para nosotros. Así como usted y yo comemos 3 veces al día para alimentar nuestra carne, nuestro espíritu también requiere alimento espiritual. ¿Y eso dónde lo encuentra? En la palabra del Señor, en la meditación del Señor. Mantenernos siempre, que mi mente esté ocupada en meditar en todas las maravillas que el Señor ha hecho y en las que va a hacer. Porque el Señor ha prometido mucha bendición para ese justo, para ese esforzado que somos usted y yo. Así que, hermanos, involucrémonos. Abramos la Biblia, hermanos. Abramos la Biblia, empapémonos de ese conocimiento. Empapémonos, hermanos, lo que el Señor tiene para nosotros. Dice que porque es la ley de Dios, es la constitución universal por la cual todos seres humanos nos debemos guiar, hermanos. Si usted se da cuenta, en nuestra vida secular, en los gobiernos seculares, hay leyes, hay normas, hay estatutos. Si se ponen en práctica, pues nadie viola la ley. Espiritualmente, hermanos, si usted y yo no leemos la Biblia, estamos violando la constitución espiritual, hermanos, delante del Señor. ¿Y qué nos conlleva, hermanos, de que nunca vamos a saber lo que el Señor tiene para nosotros porque no estamos leyendo? Nunca vamos a entender lo que el Señor tiene para nosotros porque no estamos escudriñando. Por eso, hermanos, amén, es muy importante leer y meditar. Así como, hermanos, invertimos 2, 3 horas en Facebook, hay que invertir en la lectura. Hay que alimentar nuestra mente de conocimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor, a medida que usted leemos, nos está preparando.
para el día de mañana. Nos está preparando para implementar la gran comisión de ir y hablar y predicar. Pero por eso necesitamos encontrar la sabiduría y el conocimiento en la palabra del Señor. Dice, porque fue dada por Dios, hablando de la palabra del Señor, para que todos los hombres conocieran sus mandamientos, haciéndolos personales, respetuosas para Él. Y ahí el principio de la sabiduría. Dice, y enseñarnos el camino correcto. Entonces la palabra del Señor es un mapa de dirección, es un GPS, hermanos, amén, el cual nos enseña, el cual nos guía, hermanos, amén, por el camino correcto que debemos seguir. Por eso en ocasiones la falta de disciplina de lectura, hermanos, nos conlleva a decir, pensar y hacer muchas cosas que están fuera de la voluntad del Señor. Pero si ya estamos conociendo cuál es la perfecta voluntad del Señor para nosotros y la hacemos en práctica, el Señor nos va a encaminar por el camino correcto. Puertas van a ser abiertas bajo su voluntad del Señor para beneficio de nosotros, hermanos. Dice que porque a través de los testimonios del hombre y de hechos que están ahí escritos, me permite conocer mucho más a Dios, sus maravillas, sus señales y prodigios que tiene para mi vida. Salmo 119, ahí donde estábamos, vamos a leer el 99, hermanos. Dice que más, en nombre de Jesús, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios me son meditación. A lo largo de la Biblia, hermanos, también el Señor ha puesto personajes, el cual usted y yo podemos usarlo como ejemplo. Amén. La vida de Josué. Amén. La vida de José el soñador, hermanos. David incluso, hermanos. Muchos personajes que el Señor puso para nosotros para darnos a enseñar que si ellos pudieron, usted y yo sí podemos. Cuando hay una vida entregada al Señor, ya no somos nosotros mismos, es el Señor o hablando, obrando por medio de nosotros. Entonces, esos testimonios que el Señor ha dejado estipulados en la Biblia para usted y para mí, hermanos, amén, que sean una lección de aprendizaje, de que aunque el mundo enseña cosas diferentes, aunque la física, la psicología no coincida con la palabra del Señor, usted y yo aferrarnos a ella, porque en ella vamos a encontrar la verdadera felicidad, porque en ella vamos a encontrar, hermanos, dirección a nuestro caminar, a nuestras vidas, por medio de esos personajes que el Señor ha dejado para que sean un testimonio vivo para nosotros, hermanos. Dice, porque es alimento creado por Dios para el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre. Amén. La palabra del Señor es alimento espiritual, es alimento vivo, es palabra viva, hermanos, que nos va a edificar. Y sabemos que la palabra del Señor penetra, hermanos, penetra y entra en mi ser y mi corazón, hermanos. Y en ocasiones la palabra del Señor no está para hacernos sentir bien, es para remodelar nuestras vidas, hermanos. Es para que pueda causar un impacto y hacernos cambiar de forma de pensar, hacernos cambiar de forma de hablar. Pero necesitamos entender el mensaje, necesitamos aprender a escudriñar la palabra del Señor, porque ellas son las que dan testimonio del Dios que usted y yo servimos. Dice, porque es la forma como aprendo a ser bendecido y prosperado. Amén. Cuando usted y yo, hermanos, empezamos a caminar con el Señor y empezamos a ver cómo la gente prospera, cómo la gente es bendecida, y uno dice, wow, qué bueno, qué bonito, yo quiero ser así. Y ahí los estatutos, la norma, la ley espiritual que el Señor ha delegado. Una vez que aprendemos a leer, a meditar y a poner en práctica lo leído o meditado, hermanos, eso son puertas de bendición que el Señor abre para nosotros. Pero usted y yo necesitamos estar conscientes de que necesitamos asimilar la palabra. Necesitamos asimilarla y ponerla en práctica. Y ahí aprendemos a cómo ser bendecidos por medio del mensaje del Señor. Y hablo de bendecido espiritualmente y en esta tierra, como estamos, hermanos. Una bendición que hoy día tiene precio es la salud.
Y el Señor nos mantiene sanos por su infinita misericordia. Si usted y yo nos esforzamos en hacer su voluntad, cosas mayores vienen para nuestras vidas, hermanos. Ahora, dice aquí, dice, ¿cuáles son los beneficios de leer y meditar y vivir en la palabra del Señor? Salmo 119, vamos a leer el 100 y el 101. Dice el 100 en el nombre de Jesús, más que los viejos que he entendido, porque he guardado tus mandamientos, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Hay muchos beneficios, lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Señor, y lumbrera mi caminar. Entonces, cuando me alumbra el camino para no tropezar y contiene mis pies de no correr al mal. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué debemos decir, qué no debemos decir, a dónde podemos ir, a dónde no podemos ir. Entonces, es importante y entender que estamos en este mundo, estamos en esta tierra y todo lo podemos hacer, pero no todo nos va a edificar. Todo lo podemos hacer, pero no todo va a ser de bendición para nuestras vidas. Cuando usted y yo somos entendidos de esta norma, nos abstenemos de hacer lo malo, porque sabemos que toda acción genera una reacción. Entonces, es aquí donde implica la parábola de la siembra y la cosecha. Si usted y yo, hermanos, también en mi corazón, en mi ser, sembramos la palabra del Señor, sembramos conocimiento agregado por medio de la palabra, por medio del mensaje, vamos a cosechar muchas bendiciones, alegrías, prosperidad en nuestro caminar. Pero claro, cada quien toma su decisión. El Señor y su palabra son tan caballerosos, hermanos, que Él nos indica el camino, mas no nos forza a seguir. Todo aquel que es entendido y quiere prosperar en su vida, necesitamos acercarnos a Dios, hacer su voluntad, buscarle en todo momento, buscar, anhelar ese aprendizaje por medio de su palabra. Pero requerimos estar ahí al pie de la batalla, hermanos. Dice, me capacita para vivir como le gusta a Dios. Amén. Me hace sabio e inteligente para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, cuando usted y yo aprendemos a leer y podemos entender cuál es la buena y perfecta voluntad del Señor y la ponemos en práctica, ahí entendemos qué no le gusta al Señor y qué le gusta al Señor que su Hijo le haga. Alabanzas al Todopoderoso. Entonces, todo eso, hermanos, meditar en ello y tener en cuenta de que el Señor quiere llevarnos a otro nivel espiritual, pero en ocasiones la falta de disciplina espiritual nos estanca, hermanos, nos estanca. Entonces, al meditar en su palabra de Dios, conozco el amor de Dios, su humildad y mansedumbre. Al ver todo lo que Jesús hizo por mí en la cruz, mi carácter se irá transformando. La palabra de Dios tiene poder para transformar aún aquel que tiene un corazón duro, hermanos. La voluntad se rinde a su voluntad. Mi voluntad se rinde a su voluntad. No puedo hacer la voluntad de Dios si no la conozco. Recordemos que la voluntad del Señor, hermanos, a mí es que usted y yo como hijo seamos semejantes a Él, que en todo momento lo representemos a Él. Pero si nomás lo representamos cuando estamos en la iglesia, en la célula, y fuera de ahí, hermanos, amén, somos lo contrario, ¿qué estamos esperando, hermanos? ¿Qué estamos anhelando en mi caminar? Lamentablemente, hermanos, amén, si no hacemos su voluntad del Señor, pues seremos desechados, dice la Biblia. Seremos desechados. Y yo pienso que nadie quiere eso, hermanos. Todos queremos ir como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Pero hay que hacer la voluntad del Señor. Y para eso hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia y encontrar cómo el Señor quiere dirigir nuestras vidas. Ahora, yo no nací por casualidad o por accidente, lo que dicen muchos. Soy un accidente, nadie me quería, nadie esto. Quizás no estabas en el plan de tus padres terrenales, pero sí ya estabas establecido en el plan celestial de Dios, hermanos. Así que no eres un accidente, no eres una casualidad, eres un plan, eres un propósito establecido por el Señor. Y a medida que usted y yo nos empapemos de su palabra, de su voluntad, hermanos, vamos a ir entendiendo
el propósito por el cual yo estoy aquí, por qué el Señor me trajo aquí. En mi infancia nadie me quería, todos me maltrataban, pero aquí estoy de pie. Y esa es la voluntad del Señor, que ante todo usted y yo nos mantengamos firmes, hermanos, firmes. Y a su tiempo el Señor va a ir restaurando, quitando todo aquello que está estorbando para que podamos crecer e ir a otro nivel espiritual, hermanos. Entonces, es muy importante. Dice que nacimos con el propósito y con una misión y debo descubrir en la palabra de Dios y al conocerla, ir rindiéndome a la voluntad suya. La palabra de Dios purifica mis pensamientos. La palabra de Dios, por decirlo de un modo ilustrativo, es como un desinfectante que al entrar en mi corazón purifica mis pensamientos, derriba esas pautas de pensamientos de maldad, de lujuria, de deseos pecaminosos, de críticas. La palabra de Dios dice, cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. Y como cambio, y la pregunta, ¿y cómo cambio mi manera de pensar? Lo que leímos en Salmo 119:9, pensando como Dios piensa, leyendo, meditando a diario en su palabra, hermanos. Entonces, una mente ociosa está propensa a agregar muchas cosas que están malas fuera de la voluntad del Señor. Pero cuando mi mente está ocupada, hermanos, en lo que es lo espiritual, en lo que es meditar, cantando alabanzas, pensando en el Señor, hermanos, ¿saben? Pensando en que mi necesidad va a ser contestada, pensando qué reacción voy a tener cuando esa petición llegue a mi vida. Todo eso, hermanos, meditemos en ello positivamente, porque el Señor, esa petición, hermanos, que no ha sido contestada por muchos años, va a llegar a su vida, va a llegar, hermanos, va a llegar, pero requerimos mantenernos leyendo y meditando en Él, hermanos, amén. Ahora, nuestra fe se aumenta. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice, cuando descubro cuán poderoso y amoroso y misericordioso y sanador es mi proveedor, dice que en la palabra descubro a Dios en la palabra descubro a Dios con todo lo que Él es, y esto produce en mi fe, porque lo mismo que hizo hace 2000 años, lo sigue haciendo ahora, hermanos. Amén. Vamos a ir, hermanos, amén, a Hebreos 13:8, hermanos. Vamos a leer el último versículo, Hebreos 13:8. Hebreos 13, versículo 8. Y dice así en el nombre de Jesús. Dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que las maravillas que el Señor comparte en sus escrituras, hermanos, amén. Las maravillas que el Señor hacía, que daba vista al ciego, que levantaba a los paralíticos, que proveía, es el mismo Dios que servimos hoy en día, hermanos. Así que meditemos en cuán bueno es Él, cuán bueno ha sido y cuán bueno sigue siendo. Iluminemos, que la palabra sea, que ilumine nuestro caminar, hermanos. Que su palabra sea esa luz que va a guiar mi caminar día con día, pero requerimos aprender a depender de Él en todo momento, hermanos. Amén. Así que Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Seguimos adelante y estamos con la expectativa de que si ponemos en práctica lo aprendido, el Señor va a obrar grandemente en nuestras vidas. Así que adelante, hermanos. Amén. Dios me los bendiga y hasta la próxima.